Me llamo Laura y necesito contar esto antes de que sea demasiado tarde. Porque hay noches en las que no sé si sigo viva o si solo estoy atrapada en una memoria que no me pertenece. Todo comenzó con algo tan insignificante como una grieta en la pared de mi cuarto. Justo encima de la cabecera de mi cama. Parecía una de esas marcas del tiempo, sin importancia, pero lo extraño era que esa grieta no estaba allí la noche anterior. Al principio pensé que mi memoria me estaba fallando, que tal vez siempre estuvo ahí y yo simplemente no me había fijado, pero cada noche la grieta parecía extenderse un poco más. Era como si la pared respirara, como si algo detrás de ella empujara lentamente para salir. El primer día lo ignoré, el segundo ya no pude dormir. Empezaron los sonidos, pequeños crujidos que se intensificaban cuando apagaba la luz. Pensé que eran las tuberías o quizás ratas. Pero entonces comencé a notar otra cosa, las grietas se ramificaban en forma de dedos. No lo veía claramente, pero si me quedaba quieta el tiempo suficiente, podía distinguir 5 líneas delgadas que bajaban desde la grieta principal. Como si una mano invisible tratara de alcanzarme. Una noche, mientras trataba de ignorarlo todo, con audífonos y música fuerte, noté que las luces del pasillo parpadearon. Vivo sola. No hay nadie más que pueda encenderlas. Me acerqué lentamente y al mirar hacia el pasillo vi la sombra de alguien o algo parado al final. Era alta, demasiado delgada, con una forma distorsionada como si no perteneciera a este mundo. Cerré la puerta de un portazo y empujé una silla contra el picaporte, temblando. Esa fue la primera noche que escuché mi nombre susurrado desde la grieta. Al principio pensé que era mi mente, pero cuando se repitió noche tras noche, comprendí que, lo que sea que estaba del otro lado me conocía. Y lo peor es que, de alguna manera, yo también sentía que conocía esa voz. Era como si me llamara desde un recuerdo que no viví. Desde entonces, todo ha ido empeorando. Las grietas ahora están en más partes de la casa. El baño, la cocina, incluso dentro del espejo del vestidor. Y cada una susurra cosas diferentes. Cosas que no debería saber, secretos que nunca conté, detalles de mi infancia que solo yo conozco. Anoche soñé que me hundía en la pared, que las manos me jalaban y que detrás de esa pared había una habitación idéntica a la mía, pero todo estaba al revés, las fotos, los muebles, mi reflejo. Y en esa versión invertida, yo también estaba allí, dormida, con una sonrisa que no me pertenecía. Esta noche no dormiré. Voy a quedarme despierta y voy a grabar todo. Quiero saber si esto es real o si estoy perdiendo la cordura. Pero si alguien encuentra esto, si alguien llega a escuchar esta grabación, por favor, no vivas sola. No ignores las grietas en tus paredes. Porque una vez que te llaman por tu nombre, ya no eres tú. Anoche grabé todo como lo prometí. Dejé la cámara apuntando directamente a la grieta mientras intentaba no parpadear. Pero lo que vi al revisar la grabación fue aún peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. A las 3:17 am, la hora exacta en la que siempre empiezo a sentir el hormigueo en la nuca a la pared. Pareció abrirse levemente como si respirara, como si algo desde el otro lado estuviera tratando de salir con desesperación, y lo que salió no fue un rostro o una figura, sino una sombra líquida como un humo negro que se arrastraba por la pared y se adentraba lentamente en mi cuarto, mientras yo dormía sin moverme, sin siquiera reaccionar. Me vi a mí misma, desde la grabación completamente quieta, con los ojos abiertos y fijos en el techo, como si supiera lo que estaba ocurriendo pero no pudiera hacer nada al respecto, y en ese momento, algo aún más perturbador ocurrió. La cámara enfocó brevemente un rincón de la habitación, y allí, de pie, completamente inmóvil, había otra versión de mí, idéntica pero con los ojos completamente negros y la piel pálida como la cera, observándome dormir sin emitir sonido alguno, sin moverse un solo centímetro. Apagué la grabación de inmediato, sentí náuseas, una presión en el pecho como si alguien estuviera sentado sobre mí. Y entonces recibí una llamada, desde un número desconocido, pero lo reconocí al instante porque era el mismo número desde el cual mi madre solía llamarme antes de morir. Y cuando contesté, no hubo voz, solo un zumbido bajo. Un murmullo lejano que decía no eres tú una y otra vez hasta que colgué aterrada. Lo más desconcertante vino al día siguiente cuando revisé los archivos del teléfono y descubrí que esa llamada no estaba registrada, como si nunca hubiera ocurrido, y sin embargo mi buzón de voz ahora contenía un mensaje nuevo, una grabación de mí misma hablando con alguien, preguntando cosas que jamás dije, mencionando nombres que no conozco, riéndome con una voz que no reconozco como mía. Revisé la casa entera buscando cualquier señal de entrada, de manipulación, de que alguien estuviera jugándome una broma cruel. Pero todo seguía cerrado, todo intacto, menos el espejo del pasillo, que ahora tenía una fisura idéntica a la primera grieta del dormitorio. Y esa noche, al pasar frente a él, no vi mi reflejo, vi a la otra Laura, a la que había visto en el video, sonriendo como si supiera algo que yo, no como si esperara el momento exacto para ocupar el lugar que estoy a punto de abandonar sin darme cuenta.
Siento que la casa está viva, que me empuja lentamente fuera de mí misma, y lo más aterrador es que hay una parte de mí que empieza a ceder a pensar que tal vez esa figura no es una invasora, sino la versión real, y yo soy la copia débil, el error que está a punto de desaparecer para siempre. No dormí, no pude, y no por falta de sueño, sino porque cada vez que cerraba los ojos sentía que mi cuerpo se hundía más profundamente en algo que no era ni la cama ni el sueño. Como si flotara entre dos dimensiones, mientras la casa respiraba a mi alrededor como si me observara desde cada rincón, desde cada grieta, y lo peor fue cuando intenté salir, cuando por fin decidí que tenía que escapar, que necesitaba aire, luz, presencia humana, pero al abrir la puerta principal, el mundo que conocía ya no estaba, la calle seguía allí, sí, pero vacía, demasiado silenciosa, sin viento, sin pájaros, sin coches, como una pintura mal terminada, y lo más inquietante fue ver que las casas de los vecinos estaban apagadas, oscuras, selladas por dentro como si no existiera nadie más en este lugar salvo yo y el aire. El maldito aire olía a tierra húmeda y flores marchitas, un aroma que me recordaba al ataúd de mi madre el día del velorio. Al regresar a mi cuarto, noté que la televisión estaba encendida sin que yo la hubiera tocado, proyectando una grabación casera antigua de un cumpleaños infantil, el mío. Pero había algo extraño, yo no aparecía en el video, en mi lugar había otra niña, con mi misma ropa, mis mismos gestos, pero sus ojos eran demasiado oscuros, vacíos, y cada vez que se reía, el sonido se distorsionaba como un chillido agudo de fondo que me lava la sangre. Apagué el televisor y lo desenchufé, pero la pantalla seguía encendida, mostrándome ahora escenas que no podía reconocer, yo en la cocina de pie preparando algo con las manos cubiertas de sangre, o en el baño, cepillándome el cabello frente al espejo, mientras alguien, yo misma, me observaba desde detrás de la puerta. Corrí a destruir todos los dispositivos electrónicos de la casa, cámara, televisor, móvil, pero no sirvió de nada, porque esa noche, al sentarme a llorar en el suelo, escuché pasos suaves bajando por las escaleras, aunque yo vivo sola. Y luego el crujido de la puerta del cuarto, abriéndose lentamente, y una voz familiar, la de mi madre, susurrándome: ven, ya es hora. Quise levantarme, gritar, moverme, pero estaba paralizada por dentro, atrapada entre el impulso de correr y la necesidad enfermiza de saber si realmente era ella. Y justo cuando por fin giré la cabeza la vi, era mi madre, pero no como la recuerdo, sino pálida, con los ojos hundidos como una muñeca vieja, con la piel agrietada, tendiéndome la mano, y en ese instante lo supe que ella no vino sola. Intenté convencerme de que todo era un sueño, una pesadilla que mi mente agotada había tejido para castigarme, pero al despertar, si es que realmente llegué a dormir, descubrí que la casa ya no era la misma. Los relojes estaban detenidos a las 3:33, la misma hora en que comenzaron las llamadas, y todas las ventanas daban a un paisaje irreconocible, como si la realidad misma hubiera sido reemplazada por una réplica deteriorada de mi mundo. El cielo estaba teñido de un gris opaco, sin sol ni luna, solo una luz muerta que no cambiaba de intensidad. Y el silencio era tan profundo que podía oír mis propios pensamientos como si fueran voces susurradas desde las paredes. En ese estado de aislamiento absoluto, los recuerdos comenzaron a confundirse. Ya no estaba segura de que era real y que no. Y entonces sucedió el último giro, el más devastador. Encontré en una de las grietas una carta, amarillenta y desgastada, escrita con mi letra pero fechada 3 meses en el futuro, relatando todos los eventos que estaba viviendo como si ya los hubiera contado antes, palabra por palabra, incluso mencionando el momento exacto en el que encontraría esa misma carta. La firmaba yo, pero con otro apellido, uno que jamás usé, el de mi madre, como si con el tiempo me hubiera convertido en ella o como si ella me hubiera sustituido desde dentro. Horrorizada fui al espejo del baño para buscar respuestas y vi finalmente la verdad. No era mi reflejo, no era mi rostro. Era el suyo envejecido, devastado, los mismos ojos hundidos, la misma piel agrietada. Empecé a gritar, a golpear el cristal, pero del otro lado no había nadie más que ella, sonriéndome con una tristeza infinita, mientras su voz inundaba mi cabeza, diciendo: ya estamos juntas, hija, para siempre. Intenté huir, romper puertas, ventanas, gritar, pero no había salida, como si la casa misma hubiera cerrado cada vía de escape para contenerme allí o proteger a los demás de lo que ahora soy. Y así, con el tiempo detenido, atrapada en una casa que ya no es una casa, sino una celda de memorias distorsionadas, comprendo finalmente que la muerte de mi madre no fue un final, sino una transición, una llamada que no debía responder, y sin embargo contesté. Ahora su voz vive en mí, sus pensamientos ocupan los míos. Y aunque por fuera todavía parezco Laura, por dentro soy algo más, algo que espera en las sombras, detrás de los muros, llamando a los que se quedan solos, a los que ignoran las grietas, a los que contestan llamadas imposibles. Y si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde.